En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Nodoka, donde abordaremos estrategias claves para la terminación de contratos con USAID. Con los cambios en la cooperación internacional, es esencial que las organizaciones comprendan sus derechos y optimicen sus negociaciones. Contamos con la experiencia de Andrea Uribe, especialista en fortalecimiento organizacional y cumplimiento contractual. Con trayectoria en América Latina, Estados Unidos, Medio Oriente y África, Andrea ha trabajado en sectores como salud, anticorrupción y desarrollo económico. Este espacio proporcionará herramientas prácticas para enfrentar la terminación por conveniencia de contratos, garantizar el cumplimiento de obligaciones, maximizar los reembolsos de costos. Demos la bienvenida a Andrea, quien nos guiará en este tema crucial. Bueno, Natalia, mil gracias. Pues la verdad es un placer estar aquí con ustedes. Ahí veo que hay varios de los participantes que han sido colegas en el pasado, entonces me pongo muy feliz de tener esta invitación. Y lo que yo principalmente quería dar, pues, era, seguramente en este momento hay muchos de los participantes que nos acompañan, que ya incluso están en un proceso, ya a punto de mandar la propuesta de determinación o que están en ese proceso. Entonces, lo que yo más quería enfocarme con esta discusión era la parte regulatoria, el ladrillo de la regulación, porque es que algunas veces empezamos a trabajar basado en lo que nos están diciendo, pero no sabemos como cuál es esa columna vertebral de la regulación que nos va a ayudar a que esa negociación sea mucho más fluida, a nosotros entender dónde nos estamos parando. Entonces, pues yo afortunadamente tengo la capacidad de explicar ese ladrillo de las regulaciones de una forma un poquito más fácil. Entonces, lo que quisiera es
enfocarnos pues como cuáles son esas regulaciones, cuáles son esas cláusulas, dónde es que me tengo que ir para leer, si estoy, por ejemplo, en bolillado y no sé si nos acompañan personas que no son de Colombia y estoy usando mucha terminología o colombiana o muy de Medellín, me perdonarán. Pero pues cuando estamos hablando de regulación también hay que hablar un lenguaje un poquito más coloquial, a ver si no nos aburrimos mucho. Entonces yo tengo una presentacioncita corta, pues no tiene como mucho texto, pero para quienes sean, quienes aprendan desde lo visual, de pronto es un poquito más fácil. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me cuentas cuando la estás viendo, creo que ya la debes estar viendo, Natalia, ¿cierto? Ok, Sí, señora, ya perfecto. Listo. Entonces, voy a dar como una perspectiva de las regulaciones eh, un poquito amplia desde el origen para que entendamos por qué estamos aquí, que desde lo regulatorio, qué pasó en nuestros contratos y nuestras donaciones que terminamos en este punto. Y de esa manera vamos a poder ver, ok, aquí estamos naciendo y entonces cómo vamos a poder hacer esas propuestas de negociación más claras. Entonces, empezamos desde lo súper básico. Algunos de ustedes pueden tener esto muy claro, otros, algunas cosas serán nuevas, no. Pero bueno, empezamos. USAID tenía, y también incluso para quienes piensan más adelante aplicar a contratos o donaciones del Departamento de Estado, que es donde al parecer la cooperación internacional va yendo hacia que el Departamento de Estado va a ser quien va a emitir esos contratos y esas donaciones. Entonces, muchas de las cosas que voy a hablar acá también aplicarían a un futuro. Entonces, eh, aunque en algún caso yo use el pasado, muchas de estas carretas también aplicarán a futuras donaciones del Departamento de Estado o alguna otra agencia que alguna de las organizaciones de ustedes quiera aplicar de fondos federales. Entonces tenemos como dos mundos en la regulación. Está el mundo de la asistencia y está el mundo de las adquisiciones. En el mundo de asistencia, ¿qué tipo de mecanismos tenemos? Tenemos, por ejemplo, las donaciones, cuando es el donante, el donatario está recibiendo directamente una donación de una agencia de los Estados Unidos, en este caso la recibió de USAID, eso se llama un grant. Y esos grantees o esos donatarios también emiten otras subdonaciones para distribuir su trabajo. Entonces es un donatario, por ejemplo, que está basado en Bogotá, pero emite otras subdonaciones a otras organizaciones en Caquetá, si está en Lima, las emitirá en Tingo María, si está en México, las emitirá en Chiapas, en diferentes áreas. Entonces, estas son las donaciones, las subdonaciones. También tenemos donaciones bajo contratos, que es un híbrido interesante que viene de los contratos, vienen del mundo de las adquisiciones, pero termina siendo también donaciones y aplican las regulaciones de donaciones. Están los acuerdos de cooperación, al igual que como hablaba de los donatarios, los subdonatarios, los acuerdos de cooperación también tienen subacuerdos y tenemos, al menos sé que en Colombia hay algunos acuerdos bajo el GDA, que es el Global Development Alliance. Entonces estamos hablando de que si ustedes, pues ya como para hacer la discusión un poquito más real, lo primero que quisiera es que los invitados pensaran, yo tengo una donación, yo tengo una subdonación, yo tengo una donación bajo un contrato o yo tengo un acuerdo de cooperación y además tengo una donación bajo un contrato. Este tipo de cosas les va a ayudar muchísimo para saber
cuál es el tipo de mecanismo contractual que ustedes tienen y cuáles son las regulaciones que van a aplicar durante esta charla. Entonces ya nos pasamos al otro mundo, que es el mundo de las adquisiciones. Aquí es donde vamos a ver que yo tengo o un contrato principal con USAID o tengo un subcontrato con un contratista. O, por ejemplo, si soy un proveedor de servicios, un proveedor de computadores, un proveedor de internet, ese tipo de servicios, tal vez también tenga una orden de compra. Los contratos pueden llamarse de muchas maneras, pero finalmente es cuando hay una relación comercial, mientras que en las donaciones hay una relación de apoyo. Y esto va a marcar de una manera muy importante cómo es esa relación que tú tienes con el donante y entonces cómo aplica la negociación de ahí en adelante. Entonces, bajo el mundo de asistencia, yo tengo una relación de donante-receptor, USAID siendo el donante, y ustedes siendo los receptores, y en otros casos tenemos comprador-proveedor. ¿Eso está claro hasta ahora? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Seguimos. Yo me voy a enfocar entonces, en este momento, me voy a enfocar en algo que pienso que es más significativo para las organizaciones que tenemos en Colombia y en América Latina, y donde hay un poquito menos de información, porque si nos vamos a la regulación principal o si nos vamos a las guías que está emitiendo USAID a sus partners, va a ser información al contratista o al donatario principal. Pero con relación a los subawards, o sea, con relación a los subcontratistas, a quienes tienen órdenes de compra, las subdonaciones, donaciones bajo contratos, es donde menos información hay. Entonces, toda esta información que yo les voy a dar va a estar muy enfocada en subawards, en subdonaciones, donaciones bajo contratos, subacuerdos, subcontratos y órdenes de compra. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio grandotote que vamos a tener? Entonces, inicialmente empezó en enero, la presidencia emitió una orden de suspensión. Entonces, contractualmente, ¿cómo empezamos con eso? Tenemos, lo primero que ustedes deben hacer es enfocarse en los términos y condiciones de su contrato, de su acuerdo. Porque esas cuatro, como llamamos las cuatro esquinas de su contrato, es lo que va a marcar qué es lo que ustedes tienen que hacer. En algunos casos, las personas directamente se van al FAR o se van a las regulaciones o el contratista principal les empieza a decir cosas, pero ustedes tienen un acuerdo muy específico y en ese acuerdo es donde ustedes se tienen que basar porque esa es la hoja de ruta. Entonces, definitivamente puede haber gente dándoles consejos y diciéndoles qué hacer, pero lo que ustedes primero se tienen que basar es en qué dice, qué tipo de convenio tengo y qué dice mi convenio sobre yo qué tengo que hacer. Dentro del mundo de las adquisiciones, de la asistencia, es muy probable que ustedes tengan unas cláusulas, que es un anexo, que son las provisiones estándar de USAID. Si ustedes son organizaciones no americanas, entonces van a tener las provisiones estándar de USAID para entidades no americanas, y depende de si ustedes tienen un FA, que es una donación a precio fijo, o un acuerdo a precio fijo, o si tienen una donación estándar o una donación simplificada, ustedes van a tener las provisiones estándar. ¿Qué es entonces lo que ustedes van a ir? Inmediatamente se van a las provisiones estándar y seguramente van a encontrar la M10. Y la M10 les va a hablar sobre el permiso que tiene el gobierno americano de suspender, porque desde el principio nos dijeron, yo puedo suspenderle su convenio. Y también nos va a hablar de determinación, pero eso lo voy a hablar en un segundito.
De la misma forma, es muy probable que si ustedes tienen un subcontrato o una orden de compra, ese subcontrato o orden de compra va a incluir unas cláusulas. La mayoría de los contratistas principales lo que hacen es que copian la misma cláusula de su contrato principal y se la ponen al de ustedes. Esto se llama cláusulas incorporadas por referencia. Entonces, como son unos textos grandísimos, lo que ellos dicen es, en lugar de escribirle toda esa carreta, pues le voy a poner el número de la cláusula y usted se va a la regulación y usted lee esa cláusula. Entonces, ustedes van a ver que muy probable en sus subcontratos ustedes van a tener una cláusula que se llama la FAR 52.242.15, que es la que dice la que se llama orden de suspensión. Entonces, si ustedes si ustedes están oyendo eso, depende del tipo de contrato, del acuerdo que ustedes tengan, sería muy bueno que ustedes empiecen a distinguir, sí, este es el texto que tengo, este texto no lo tengo, y algunas veces los contratistas no necesariamente incluyen la cláusula, pero sí incluyen lenguaje. Entonces, posiblemente tú vas a encontrar que no dice FAR 52.242.15, sino que dice yo, Pepito Pérez, puedo suspender su contrato en estas y estas condiciones. Entonces, es muy importante, primero, ver si tu contrato o tu acuerdo tiene ese lenguaje y qué dice ese lenguaje. Ahora, ya que las órdenes de suspensión en su mayoría ya han pasado a una segunda etapa, también están en nuestros contratos, también está el lenguaje de suspensión, de terminación. Generalmente se llama terminación por conveniencia, pero podría llamarse de otra manera. Pero en términos generales es el donante o el contratista tiene derecho a terminar tu contrato por conveniencia. Lo vamos a ver qué significa en un momentico, en una forma más detallada. Entonces, como les decía, lo primero, veamos qué dice nuestro convenio, veamos qué dice nuestro subcontrato. Bueno, con relación a la suspensión, ya me voy a ir un poquito más hacia los detalles para que vamos construyendo como este proceso. Entonces vamos a tener, como yo les decía, las provisiones estándar o vamos a tener la del FAR y voy a hacer un paréntesis acá, que FAR, yo voy a decir FAR, pero es la Regulación Federal de Adquisiciones. Es como un librote, como para tener una visual, es un libro así gordo, lleno de lineamientos y al final tiene una sección que es la sección 52 y esa sección tiene un montón de cláusulas. Y esas son las cláusulas que vamos a ver, todas empiezan por 52, entonces está la 242.15 o la 231, bla, 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 o la 243, bla, bla, bla. Entonces, cuando ustedes ven que hay una cláusula que empieza por 52, esa cláusula generalmente es porque viene de la Regulación Federal de Adquisiciones. Y la Regulación Federal de Adquisiciones aplica a todo lo federal de los Estados Unidos, no solamente a USAID. Entonces, esas son como las dos clausulitas que vamos a tener para subcontratos y para donaciones o subacuerdos de cooperación. En general, como les decía hace un ratico, y como lo vimos en la orden y en la orden ejecutiva de Trump y como lo vimos en las notificaciones que USAID mandó, lo que en términos generales les decía, todos sus acuerdos, al parecer, no están de acuerdo a las prioridades del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero los vamos a suspender y vamos a revisar. ¿Qué pasó con el tiempo? Que lo que dicen las cláusulas en general es que yo le voy a dar a usted 60 días, le voy a decir, en asistencia son generalmente 60 días, en adquisiciones para subcontratos son 90 días, ahí es donde vemos un poquito las diferencias. Dice, yo lo voy a suspender mientras que yo pienso un poquito a ver qué hacer con usted. Y entonces, en esas órdenes, USAID debe decir muy claramente
qué costos debes suspender, cómo minimizas los costos. Y esta es una palabra muy importante que yo quiero resaltar. En algunos casos se dijo desde USAID, se dijo desde el gobierno, pues desde el Departamento de Estado, la orden ejecutiva fue muy confuso, todos desde el principio, porque decía, usted no puede gastar nada. Pero todos quedamos como, un momento, yo tengo gente contratada, yo tengo contratos con subcontratistas, con donatarios, yo tengo muchos acreedores, yo no puedo parar hoy y no pagar nada. Entonces, lo que dice la regulación, a diferencia de eso, de esos mensajes que estábamos diciendo, legalmente nosotros como subcontratistas, como subdonatarios, nosotros sí podemos, debemos minimizar, pero sí podemos continuar con algunos costos. Entonces, ahí la palabra razonable juega un papel muy, muy importante. Porque desde el día número 1, nosotros tuvimos que empezar, en el momento que recibimos esa orden, nosotros tuvimos que empezar. Nati, ¿tú me oyes o estoy paralizada? Te estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, perfecto, porque te paralizaste tú un segundo, entonces quería asegurarme de que yo estaba, que me estaban Estás, oyendo. Ok, entonces, si no lo han hecho hasta ahora, si ustedes siguen como en ese limbo que no saben si los van a suspender, que no saben si siguen o si no, o ya recibieron la orden de terminación, esos costos durante el periodo de suspensión, ustedes deben justificar por qué siguieron incurriendo en esos costos. Entonces, en hojas de Excel, en un documento de Word, donde ustedes piensen que tengan más sentido, pero costo por costo, ustedes deben decir, yo no despedí a Andrea Uribe porque tenía un contrato a término fijo y el contrato a término fijo se vencía en noviembre, entonces sería mucho más costoso para mí indemnizarla hasta noviembre que dejar el contrato por un tiempo. Entonces, digamos, en un escenario, ustedes dijeron durante la suspensión, vamos a dejarle el contrato a Andrea a ver qué pasa, porque al fin y al cabo era una suspensión. A ver, veamos cómo hacemos. Andrea sigue su contrato. Cuando de pronto las cosas se evolucionaron ya al final de febrero, al final de marzo, ustedes empezaron a entender que la situación no era tanto de suspensión, sino que íbamos a terminación. Entonces ahí ya los supuestos que ustedes hicieron al principio de febrero tal vez vayan cambiando en el tiempo. Entonces, toda esa lógica que ustedes van aplicando en todos sus costos, ustedes la tienen que justificar y la tienen en un trabajo muy juicioso para que luego los auditores que van a ver en un futuro su propuesta de terminación tengan muy claro cuáles fueron todas esas acciones que ustedes tomaron y demostrar que ustedes hicieron una labor juiciosa para minimizar todos los costos. Algo difícil que pasó es que bajo asistencia y bajo adquisiciones, la regulación nos dice a usted, USAID, le debe dar, o su contratista principal, su donatario principal, le debe dar instrucciones claras sobre los costos. Pero el Departamento de Estado no sabía, los contracting officers y los agreement officers en USAID tampoco sabían qué decir. Los contratistas principales no tenían información de USAID, entonces tampoco sabía qué decirle a sus subcontratistas y a sus donatarios. Entonces todos estuvimos en un limbo muy complejo durante este tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Qué riesgo tenemos? Y eso lo tenemos todos, los tenemos los subdonatarios, los tenemos los contratistas principales. En este momento no sabemos si USAID en realidad nos va a reembolsar los costos incurridos durante el tiempo de la suspensión. Legalmente deben, porque está escrito en el FAR y está escrito en el CFR, que son las regulaciones principales que sostienen nuestros contratos. Pero estamos viendo mucha dificultad
en ver esos pagos efectuados durante los periodos de suspensión. Y estamos viendo muchas organizaciones, incluso organizaciones muy grandes, que ni siquiera le han pagado las facturas de los costos que incurrieron antes de la orden de suspensión. Entonces ahí estamos en un limbo, pero no quiere decir que no debemos hacer una labor súper juiciosa de justificar eso. Bueno, entonces para acá ilustrar ya de una manera un poquito más visual lo que yo estoy conversando, es que tenemos tres tipos de costos en este momento. Tenemos todos los costos antes de la suspensión. Entonces, es todo lo que pasó, eso si no me acuerdo mal fue más o menos el 24 de enero, me corrigen, la fecha se me escapa en este momento, pero incurrimos en una cantidad de costos antes de esa fecha. Y también mandamos facturas a USAID o a nuestro contratista principal antes de esa fecha. En teoría, esos costos, si son de entregables bien hechos, si los costos son razonables, si estaban en nuestro contrato, si cumplen todos los checks que tenemos que tener, en teoría esos costos no deberíamos preocuparnos mucho por ellos. En la realidad, ¿qué está pasando? Están haciendo unas preguntas, al menos a los contratistas principales, les están haciendo unas preguntas y exigiendo ciertas cosas que no las estaban exigiendo antes, se están demorando mucho para pagar, en algunos casos empiezan y pagan y pagan y pagan y luego paran por unas semanas, unos meses, solamente están pagando en unos casos a quienes hicieron unas demandas, en otros casos no. Entonces la situación es bastante compleja. Y es bastante compleja para los contratistas principales. Entonces, si ustedes están en la categoría de subdonatarios, de subcontratistas, quiero darles el voto de confianza de que está siendo muy difícil para los grandes también. Pero ustedes no pierdan la fe y no pierdan la idea de que ustedes sí pueden reclamar por estos costos que están incurriendo y si hacen un trabajo juicioso. Entonces, tenemos los costos antes de la suspensión. En teoría, podemos proceder a una facturación. Si nos aprueban el entregable, si seguimos adelante, en teoría podemos seguir bien. Durante la suspensión, entonces nosotros también, en este momento, quienes ya están en una época de terminación, tengan en cuenta que ustedes dentro de su acuerdo de terminación, que se llama en inglés un settlement proposal, cuando ustedes preparen esa propuesta, ustedes deben hacer como esas divisiones. Estos son los costos que yo incurrí, pero no le he cobrado antes de la suspensión. Bueno, hay unos que ya están facturados, pero no pagados, de entregables que tú ya hiciste. Pero además, antes de la suspensión, de pronto tú también empezaste a incurrir unos costos que, digamos, ibas a facturar en febrero, pero tú empezaste a cobrar, a incurrir desde enero. Entonces, esos son unos costos que no están ni en los entregables de antes, ni entran dentro del periodo de suspensión, sino que se nos quedan en ese espacio en la mitad. Esos también ustedes los van a incluir en esa propuesta de terminación. Entonces, ustedes lo diferencian. Estos son los costos antes del 24 de febrero, antes del 24 de enero, que yo incurrí para el entregable número X o que yo incurrí para la factura de enero, si tu convenio es reembolsable o tu subcontrato es reembolsable. Luego vas a explicar claramente cuáles son los costos que tú incurriste durante la suspensión. En general, si me voy para quieren emitido, sino que lo que hace USAID, cuando hay una orden de suspensión, USAID tiene dos opciones. O te quita la orden de suspensión y te dice, sigue adelante, que todo está bien, o te dice, vamos a terminar por conveniencia, que es en este caso. Entonces, si te suspendieron y luego te reanudaron, porque en algunos convenios reanudaron, lo que tú pides es un ajuste equitativo, que es diferente a un acuerdo de terminación.
La terminología es importante. ¿Qué pasa cuando tú haces un ajuste equitativo? En un ajuste equitativo, tú le dices, ah, sí, usted me dijo que yo parara, me parece perfecto, yo paré y yo minimicé esos costos, pero si usted quiere que yo le termine de hacer todo lo que usted me contrató inicialmente o la donación que usted me dio inicialmente, pues yo necesito más plata o yo necesito que usted me ajuste los términos. Se llama ajuste equitativo porque o me bajas técnicamente o me subes la plata. Pero yo estuve en un tiempo en el limbo que eso debemos negociar. Entonces, ese ajuste equitativo es sujeto de negociación. Generalmente, tienes 30 días para decirle a tu donante o para decirle, ajuste equitativo es terminología de adquisiciones, pero tú puedes usar algo similar con tu donación, decirle, yo necesito que usted me ajuste y eso es sujeto a negociación. Entonces, eso es lo que van a hacer a quienes les reanudaron el trabajo luego de la suspensión, ajuste equitativo. Ya quienes están en proceso de terminación, entonces, tienen toda la información de los costos antes de la suspensión, de los costos durante la suspensión y de los costos de terminación. Y todo eso va a ser parte de tu acuerdo de terminación, así se llama, un Termination Settlement Proposal. Entonces tú les vas a hacer a ellos una propuesta y si en este caso tú eres un subcontratista, digamos que eres un subcontratista, tú vas a ver tus costos, tú vas a preparar tu propuesta súper clara, cómo minimizaste costos, qué hiciste punto por punto, vas a hacer un trabajo súper juicioso y le vas a decir a tu prime, a tu contratista principal, mira, esta es mi propuesta para ti. Y ese contratista principal debe incluir, ellos hacen el mismo proceso y ese contratista principal debe incluir tu propuesta a USAID. ¿Ok? Entonces es muy importante que si ustedes no han hecho eso y no han recibido instrucciones, pero saben que su prime recibió una orden de terminación por conveniencia, ustedes deben estar diciendo desde ya, sé que te terminaron, necesitamos conversar para que empecemos a trabajar en nuestra propuesta para el acuerdo de terminación. ¿Está claro esto hasta el momento? ¿El ladrillo no tan ladrillo, un poquito más fácil explicado o alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que si Mientras... tienen alguna pregunta pueden, en la barra superior está PR, la cajita de preguntas y respuestas y pueden dejar sus preguntas por ahí. Listo, gracias. Y voy a dejar también un tiempo para preguntas al final. Ya creo que tenemos como otras 2 o 3 diapositivas, entonces nos podemos seguir moviendo. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco regulatorio que vas a tener de acuerdo al tipo de contrato que tú tienes? Y pues si ustedes quieren tomarle una foto o no sé si luego compartimos con los participantes la presentación, Nati, o cómo normalmente hacemos. Sí, sí podemos compartir la presentación. Excelente. Entonces, ustedes generalmente van a tener en asistencia, ustedes van a tener esa cláusula que yo les hablaba sobre la M10 y en sus convenios es muy posible que ustedes también tengan referencias a otras secciones de la regulación. Esas 2 secciones de la regulación que les van a hablar sobre terminación son 2. Está la 2 CFR 20340, que la verdad no dice mucho más que lo que dice la provisión estándar. Es bueno leerla por si en tu negociación aparece, pero pues en general las 2 dicen cositas muy parecidas. Y también hay otra parte que es la del 2 CFR 714, donde también ahí sí te dan un poquito más de cositas, pero en general para evitar como darles trabajo extra, sobre todo si no las tienen en español, sino en inglés. Las 3 dicen cosas muy similares. Luego nos vamos para la cláusula que nos habla en el mundo de las adquisiciones. Y esto va a ser un lenguaje diferente
depende del tipo de contrato, de subcontrato que tú tengas. Entonces, si tú tienes un subcontrato a precio fijo, o sea, que quiere decir que te pagan de acuerdo a entregables. Por ejemplo, dices, el entregable lo voy a entregar el 28 de marzo y te voy a entregar 1, 2, 3 y me vas a pagar tanto. Generalmente esos son los contratos a precio fijo. La regulación la divide en dos, los que están por encima de $250,000 y por debajo de $250,000, la cláusula va a ser diferente. Entonces, si tú en este momento me estás escuchando y estás identificando, listo, tenemos aquí un costo fijo por menos de $250,000, entonces esta es la cláusula que nos aplica y esta es la cláusula que vamos a leer. Y si tu subcontrato es un contrato de costos reembolsables, por ejemplo, un subcontrato, el que llaman Cost Plus Fixed Fee, que es el que te reembolsan todos los costos y luego te reembolsan una utilidad. Ese es un contrato de costos reembolsables. En otras palabras, si tú tienes que mandar entregables y una factura, generalmente estamos hablando de precio fijo. Pero si tú tienes un contrato y además de los entregables, tú tienes que entregar cada uno de los costos, el reporte de gastos de cada una de esas facturas que tú pagaste, los recibos de pago de todos tus empleados, entonces tienes uno de costo reembolsable. Entonces lo identificas y ya sabes cuál es la cláusula de determinación que debes estar leyendo y que debes estar familiarizándote para poder presentar tu propuesta. Y ya como para ir terminando, tenemos algo que les quería compartir que es súper importante. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen una idea, pero si esto puede ayudarles, me parece supremamente útil. Los contratos de USAID, los subcontratos de USAID y las donaciones o los acuerdos de cooperación de USAID tienen una lista en la regulación, es una lista de costos que son permitidos y costos que no son permitidos. Y eso se llaman los principios de costos. ¿Qué pasa? Tú puedes hacer una propuesta de terminación hermosa, justificar tus costos espectaculares, pero tú tienes que asegurarte de que de todos los costos que tú estás incluyendo ahí sean las 3 palabras mágicas que quienes han tenido conversaciones conmigo o entrenamientos conmigo, son las 3 palabras mágicas y principales: allowable, allocable and reasonable, que es asignable, es permitido y es razonable. Entonces, esas 3 palabras mágicas, ustedes dicen, listo, mi costo es razonable, mi costo fue un costo que estaba asociado específicamente a las 3 cositas que yo les estaba hablando antes. Entonces, en términos de asignable, ustedes van a decir, este costo es asignable a antes de la suspensión, que no he facturado, es asignable a la suspensión, o sea, este costo surgió porque yo estaba suspendido, o este costo surgió a raíz de la terminación. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tener al principio de enero indemnizaste a una persona porque esa persona pues, ya no estaba cumpliendo con los términos de referencia, pero tampoco tenías un caso para hacer una terminación con causa justa, pero esto de casualidad pasó en enero e indemnizaste a una persona. Luego, durante el periodo de suspensión, dijiste, no, definitivamente, este es un componente que vamos a terminar, así nos reanuden el convenio, de todos modos vamos a terminar a esa persona. Y, por ejemplo, pudiste haber también tenido un costo de indemnización. Y ahora en la terminación, cuando ya te dijeron esto ya no va más, puedes también tener nuevos costos de indemnización. Entonces, en cada una de esas 3 etapas, tú puedes tener el mismo costo, pero lo que tienes que hacer es que sea asignable a cada una de esas etapas, que sea razonable, que tú puedas explicar por qué el bolsillo de los que pagan impuestos en Estados Unidos deben pagar eso. Y el tip que yo siempre doy es,
si yo pagaría esto con mi propia plata, ¿es razonable o no? Y razonable siempre depende de las circunstancias. Entonces hay que explicar esas circunstancias. Si es situacional, pues les recomiendo que apliquen esas circunstancias. Y luego los costos de, si son permitidos. Y eso es a donde voy a ir de nuevo a los costos, al principio de costos. Las dos regulaciones, por medio de la M1 o por medio de la 52.216.7, que son dos cláusulas que en sus acuerdos posiblemente vayan a tener, va a decir, usted puede mandar una propuesta de terminación siempre y cuando sean congruentes con los principios de costo. Entonces ahí yo hace un ratico les estaba diciendo, piensen si ustedes tienen una donación, si ustedes tienen un cooperative agreement, si ustedes tienen un subcontrato o una orden de compra. En este momento les voy a pedir, piensen si ustedes son una SAS, una sociedad anónima, o sea, una entidad comercial, o si ustedes son una entidad sin ánimo de lucro. Y ahí van a ver dos cosas diferentes. Si ustedes tienen, incluso si ustedes tienen una donación, pero si ustedes son una entidad comercial, ustedes deben irse al FAR, a la parte 31.2. En un segundito les voy a mandar en el chat el vínculo o les voy a mostrar más bien cómo lo podemos encontrar y ustedes van a ver toda esa lista de costos diferentes que ustedes deben leer. Ah, bueno, en esta propuesta de terminación necesito incluir indemnización. ¿A dónde voy a ir? Ah, que yo tuve que contratar un abogado para poder hacer toda este despido masivo. Ese abogado para ese despido masivo lo tuviste que contratar porque te terminaron tu contrato. Entonces, USAID debe reembolsarte a ti los costos de ese abogado. Son asignables a esa terminación. Entonces, si tú eres una entidad comercial y te están haciendo el contratista principal o el auditor, te está diciendo, no, yo no le voy a cubrir eso, tú puedes ir a los principios de costos y puedes decirle, mire, aquí dice que los costos de procedimientos legales son elegibles y yo contraté a un abogado y yo hice esto y si está bien sustentado, tienes un mejor chance de encontrarlo. Entonces, si eres una entidad sin ánimo de lucro, te vas a estos principios de costo. Me voy a ir a Si los te principios de... con las Dime. preguntas por tiempo, no sé si alcancemos ya a concluir ahí y vamos con las preguntas que tenemos en el chat. Sí, solamente les voy a mostrar cómo es el visual y nos pasamos a las preguntas. Buenísimo. Listo, entonces estos son los principios de costos para entidades sin ánimo de lucro. Solamente les voy, para que ustedes tengan una idea, estos son, y entonces ustedes se van a ir aquí, estos son los principios de costos, y aquí van a ver que, a ver, me voy para abajo un poquito para que sea más fácil ver, toda esta lista que está en orden alfabético. Aquí pueden ver los costos de relaciones públicas, costos de bebidas alcohólicas, todos sabemos que no se pueden cobrar, es por esta razón, los costos de auditoría, los costos de deudas. Esta es una que quería mostrarles que es muy importante. Aquí en esta sección nos hablan de todos los costos relacionados con el personal, qué es razonable, qué no es razonable. Y una que quería hacer un énfasis muy importante aquí abajo, perdón si les estoy dando mareo bajando esto, está la 2431, que es la de beneficios sociales, y aquí es donde hay una sección donde te hablan del costo de indemnización, que en inglés se dice severance. Eso es, ustedes seguramente en este momento están teniendo que hacer muchas indemnizaciones y ustedes pueden justificar porque por ley, al menos en Colombia, por ley ustedes deben pagar esas indemnizaciones, entonces pueden hacer esa justificación.
Bueno, eso es todo lo que yo tenía y ya nos podemos pasar para las preguntas del chat. Yo creo, Nati, que no las alcanzo a ver. Aquí no las veo en ninguna parte, entonces si tú me las lees o si la persona la quiere leer, pues con todo el gusto. Por supuesto, empezamos con María Costa Vélez. Nos pregunta, buenos días, ¿es posible establecer la misma fecha de suspensión y determinación? Carta de suspensión 27 de enero y luego en marzo haya llegado carta de terminación con fecha de 27 de enero. Pues en teoría eso no debería ser. Tú tuviste un tiempo de suspensión donde tuviste un mes y medio, donde tú no sabías qué hacer, y luego tuviste un mes donde ya te dijeron termine. Entonces, no te deberían decir en el pasado, pues no se debería usar la misma lógica de terminación cuando tú estuviste en un limbo y tu justificación y tu racional era que existía la posibilidad de volverte a reanudar. Incluso en algunos casos, USAID emitió la orden de suspensión con fecha de la orden ejecutiva. Y eso tampoco debió haber sido. Tú suspendes cuando tú recibes tu notificación de tu contracting officer. Entonces, en muchos casos, los contratistas principales recibieron la orden de USAID un viernes, pero pudieron preparar todas estas cartas lunes y martes. Entonces, la suspensión legalmente debería ser a partir de la fecha que tú recibiste esa carta. Que lo haga USAID, que lo hagan los contratistas principales, entonces ya es cuestión de negociación y de hacer como un tira de afloje, pero en realidad yo no pienso que es justo que tú como contratista o como donatario leas y asumas cosas, es cuando tu contracting officer te dice. ¿Tiene sentido, Mari? Por favor, escríbenos por el chat, Mari. Cristian Enrique Suárez nos pregunta, ¿es posible que el reconocimiento de gastos incurridos en la coyuntura de antes y durante la terminación esté sujeto a una auditoría? Es muy probable que esté sujeto a auditoría más tarde. En la experiencia que yo he tenido y esto esta terminación de USAID es fuera de lo normal, pero cuando yo como contratista principal he hecho negociaciones de terminación, costo por costo, hemos hecho un análisis muy juicioso de los gastos que estamos reembolsando, incluso cuando son contratos a precio fijo, que supuestamente en contratos a precio fijo tú no tienes que mandar los recibos. Cuando empiezas una propuesta de terminación, ahí sí tienes que mostrar recibos y tienes que demostrar el 100% de tus costos incurridos. Entonces, o tienes una revisión de tu Prime, o más adelante podrías tener una auditoría, porque la regulación nos dice que todos estos costos que tú mandas en tu propuesta deben ser coherentes con los principios de costo. Entonces, podrías, no fijo, sobre todo porque no creo que USAID o el Departamento de Estado tenga la capacidad de emitir miles y miles y miles de auditorías en este momento, pero puede pasar. Súper. Alexandra Castrillo nos pregunta, buen día. Mi pregunta es no de terminación con USAID, sino con la IAF. Teníamos un convenio de donación y nos llegó una carta diciendo que se terminaba el convenio a partir del 4 de marzo y que había que devolver el dinero antes del 19 de marzo. Y el 19 de marzo nos llega otra carta como actualización rápida en referencia al aviso de terminación de subvención anterior enviado el 4 de marzo de 2025, la fecha límite 19 de marzo de 2025. Para enviar los fondos restantes no gastados se ha extendido indefinidamente. ¿Eso significa que se puede seguir invirtiendo los recursos que se tenían? Ahí es difícil porque, por ejemplo, no sé si es una donación, si es un acuerdo de cooperación.
si estamos hablando de los fondos porque tienen una carta de crédito, si lo hicieron por medio de adelantos. Entonces, si Alexandra fue quien hizo la pregunta, si Alexandra nos puede ayudar un poquito más con el contexto, sería mejor para resolverla. Lo que yo pienso es que antes de seguir incurriendo costos o antes de tomar esos riesgos, sí pienso que es importante tener la discusión con el donante. Bueno, esperamos que Alexandra nos mande más información. Igual invitamos si alguien tiene más preguntas, este es el momento. Parece que todo les está quedando muy claro. O muy confuso. María Costa nos responde, sí, totalmente de acuerdo, gracias. Bueno. Qué rico saber que estás por ahí, Mari. Bueno, yo creo que por ahí, pues... Nos escribió Alexandra, nos dice, es una donación y nos hacían anticipos sobre lo que estaba planeado. Ok. Si es una donación y les hacían anticipos, pues una cosa es, lo que pasa es que te están pidiendo que devuelvas la plata, pero no te están dando el chance de hacer tu propuesta. Si estás en suspensión, de hacer tu propuesta para decir, sí, pero es que yo no puedo parar todo y tú me dejas a mí con el ladrillo de tener que pagar las indemnizaciones. Seguí con un arriendo, tengo un contrato con el internet, tengo celulares. Entonces, el hecho de que tu Prime te esté pidiendo que devuelvas la plata inmediatamente no me parece del todo justo y no tengo el conocimiento de todo el contexto, así que me perdonarán si también estoy siendo injusta en ese sentido, pero tú sí tienes un caso para decir, vea, la suspensión me está generando costos, yo sí le devuelvo la plata, pero primero hablemos de qué costos me va a reconocer durante la suspensión porque yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, si tú tenías $100,000 y los costos de suspensión y poder hacer todo el reembolso y todo son 50,000, entonces tú devuelves 50,000. Pero entonces ahí es definitivamente cuestión de tener las cosas claras con el contratista principal o con el donante. Súper, nos pregunta Geraldina Herrera, ¿en el Termination Settlement Proposal se debe incluir el Disposition Plan? Sí, en teoría el Termination Notice, la notificación de terminación, te debe incluir las diferentes cosas que debes hacer. Entonces, ¿qué tienes? Pues no me iba a meter como en tantos detalles con esto por el tiempo, pero ya que está la pregunta, debes incluir el Disposition Plan, debes incluir, por ejemplo, transferencia de títulos, incluso de propiedad intelectual, asegurarse de que si ustedes generaron propiedad intelectual se pase a nombre de USAID o se pase a nombre de una entidad gubernamental, si ese es el objetivo. Debes incluir, mejor dicho, todo lo que harías si hicieras el cierre del proyecto. En algunos casos te van a pedir que hagas entregable, pues como si tenías un entregable importante que ya está casi terminado, te van a dejar que lo termines. En muchos otros casos, en la mayoría, se quedaron inconclusos. Entonces, es como de esas cosas dolorosas que pasaron en este proceso, en que tú decías, ya teníamos, solamente necesitábamos publicar esta política o esta cosa espectacular que estábamos trabajando durante 6 meses y no te lo van a dejar terminar. Entonces, ahí o hablas con el donante o lo terminas con fondos propios y ellos te dan el permiso, pero son ese tipo de conversaciones que hay que tener, que hacer con los entregables, que hacer con la propiedad.
Nos pregunta también Geraldina, y en seguimiento al Disposition Plan, ¿debemos esperar respuesta de USAID porque siguen los gastos de oficina, bodega, etcétera? Sí, eso la verdad es una dificultad muy grande. No deberíamos ir y entregarlos a la embajada. Sin embargo, lo que tú puedes hacer es bombardea con la información y dices, mira, estoy teniendo estos costos de bodegaje o estoy teniendo esto y tú no me has dicho qué hacer con el property. Las regulaciones estándar, fíjate a ver qué dice tu convenio, pero en general dice que eso es propiedad del gobierno local. Entonces, si tú puedes hacer como una justificación y decir, vea, le voy a donar todo esto a esta entidad de acuerdo a la cláusula de government property o el ADR de government property. Acuérdate también que los donatarios, eh, la mayoría de los bienes terminan siendo de propiedad del donatario, especialmente si son por debajo de $5,000, si el costo de adquisición era por debajo de $5,000. Entonces, fíjate bien la cláusula de propiedad de tu contrato que dice, o de tu convenio que dice, para que tú puedas justificar que chao oficina, chao todo, yo no me puedo quedar con sus cosas toda la vida y seguir incurriendo, porque es que no sabemos ni cuándo ni si nos van a pagar. Entonces me parece que tomar esas decisiones ejecutivas y justificar el cuándo, dónde, por qué es lo que yo haría. Ok, y ya casi para terminar, Santiago González, en tu experiencia en el caso de organizaciones como ONU y sus agencias que tienen inmunidad de marcos legales de los países, ¿cómo procede una indemnización? ¿Estarían obligados o no? Indemnización para el personal. Mm, Dice inmunidad de marcos legales de los países, ¿cómo procede una indemnización? Yo asumo que la pregunta tiene que ver con indemnizar a quienes están contratados. Yo me iría al contrato que firmaron con esas personas y cuál es el marco legal y qué dice sobre la indemnización. Porque si tú estás contratado por un ente internacional y tu contrato no está pues como protegido bajo la regulación, voy a hablar en este caso de la colombiana, pues tú no, tú no podrías reclamar entonces la indemnización de acuerdo al contrato de término fijo o término indefinido. Entonces, esa respuesta tú tienes que ir al contrato específico de esa persona. Que esa persona pueda demandar y que haga el caso, pues podría pasar, pero si está regido por leyes internacionales o por otras cosas de otros países, es posible que no tenga un caso para argumentar la legislación colombiana o peruana o de alguna otra parte de América Latina. Y ya para cerrar, nos dice Geraldine nuevamente, en nuestro caso teníamos un Cooperative Agreement, entonces tenemos computadoras, escritorios, mesas de capacitación, etcétera. ¿Esto se incluye allí? En teoría no deberías. Fíjate, si tú tienes una cláusula es de las estándar, creo que es mandatory, que es la de government property. Y si no estoy mal, ahí es donde dice que el costo que es de tu propiedad, si es por menos de $5,000. Entonces, si te vas a esa cláusula, es muy posible que no tengas que incluir eso dentro de la disposición y lo asuman como propio. Espectacular, Andrea. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos has brindado y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Es enriquecedor contar con ustedes en estos espacios. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, que tengan un Listo. resto de día. Muchas gracias. Chao a ustedes.